Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, bien, un gusto saludarte, compartir contigo esta Gracias. entrevista, mandarle también un cordial saludo a todas las familias salvadoreñas que nos ven y que nos escuchan a través de la radio y también a través de las redes sociales. Así es, ministro, estamos aquí para que nos actualice también sobre, el trabajo fuerte. Decíamos antes de comenzar la conversación que les tocó maratónica labor para acondicionar todo este escenario de la investidura del segundo mandato, ministro. Salen de eso y se nos viene esta emergencia por la situación de lluvias. Pero, ¿cómo evalúa usted el trabajo desarrollado en materia de mitigación de los impactos que tuvimos a raíz del pasado temporal y cómo hemos seguido con lluvias también, ministro? Sí, la verdad que, pues, bueno, antes de la investidura presidencial, pues estuvimos trabajando fuertemente. Continuamos mencionarte porque algunos decían que los trabajos únicamente llegaban para la investidura presidencial. Realmente continuamos remozando, restaurando, limpiando el Palacio Nacional. Esperamos que ya muy pronto pues esté habilitado. Estamos haciendo las Todavía últimas. trabajos en Hay algunas actividades que estamos haciendo. Lo que sucede es que ahí tú tenías, lamentablemente, ¿verdad? En el tiempo, hay diferentes salones, por ejemplo, que tienen testigos que son prácticamente cómo era el diseño que tenía el salón, pero básicamente todo eso estaba perdido, pues, ¿verdad? Tú veías ahí una pared de concreto y nada más el testigo. Entonces estamos restaurando realmente, obviamente se dejan los testigos para que la gente pueda ver así era antes y hoy cómo se restauró, ¿verdad? El espacio. Entonces, de los espacios, se están limpiando los pisos de los diferentes salones, básicamente, ¿verdad? El mármol, que prácticamente es una limpieza la que estamos desarrollando. Y esto es especial para limpiar mármol. Es especial, sí, es un material especial, ¿verdad? Que se utiliza para la limpieza del mármol, pero cambia totalmente, ¿verdad? Es decir, el Palacio Nacional nunca había recibido pues un tratamiento adecuado como el que se le está dando en este momento para poder garantizar, digamos, que los salvadoreños pues puedan disfrutar de este espacio, y esto tiene que ser continuo, ¿verdad? No solo en este momento. Los balcones, incluso el presidente subió un video hace 2 días, me parece, el día sábado, sobre el balcón, por ejemplo, del Palacio Nacional, cómo se estaba trabajando. Y algunos decían, no, solo lo están trabajando para la toma de posesión, ¿verdad? Realmente no, lo estamos trabajando para los salvadoreños, para que los salvadoreños tengan este espacio cultural en el cual pueden llegar, puedan disfrutar. Y pues ahora pues ya prácticamente está terminada las actividades, ya estamos en lo último. Y hubo participación de restauradores. Y sí, son restauradores licenciados en arte, ¿verdad? Es decir, es gente especialista en el tema, ¿verdad? Las que están trabajando, por ejemplo, las personas que están detallando la parte de los salones, que están dejando los testigos, pero lo están restaurando, pues son artistas, sí, ¿verdad? No, son personas que han estudiado, que tienen su licenciatura en arte y que han estudiado temas de restauración. Entonces, básicamente estamos tratando que se haga lo mejor al final para todos los salvadoreños. El jardín del palacio, ¿verdad? Es decir, decían que era un barrio chino, decían una serie de cosas, ¿verdad? Casi que todos los días van a construir un hotel ahí, dicen, ¿verdad? Decían un montón de cosas, pero al final la verdad llegó y pues se los comió, ¿verdad? Porque y el patrimonio cultural, tenemos una ley de patrimonio cultural que es para eso, para preservar este tipo de elementos de estructuras arquitectónicas, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, de hecho hemos dejado con un banner prácticamente lo que era el hotel, porque hay pues una fachada histórica la que se tiene, y pues hay una sorpresa ahí que tenemos, pero realmente lo que está de banner es una sorpresa lo que vamos a trabajar ahí, pero lo que se ve en el banner básicamente es como el render o como el diseño de lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces hay que prestarle un poquito de atención al banner. Entonces, pero prácticamente la mayor parte del jardín, pues bueno, los salvadoreños han llegado y han disfrutado de ese espacio. Claro, lo que estaba, que parece un cubo básicamente,
nosotros ya lo teníamos planeado para hacer las obras después, porque llevarían un mayor detalle, ¿verdad? Porque es otro tipo de obra, ¿verdad? La que hay que realizar, más clásica, más de la época, ¿verdad? Y que de alguna manera pues conlleva varias cosas también. Entonces, eso nos va a llevar quizás un poco más de tiempo que lo que podría hacer solo el jardín. Pero bien, más allá de eso es que el proyecto pues los salvadoreños han estado disfrutando. El centro histórico pues se ve mucho mejor de como había estado en la historia del país, y pues prueba de ello es que los mismos salvadoreños, a cualquier persona lo puede entrevistar, a cualquier salvadoreño que esté en el centro histórico, y le puede hablar muy bien de lo que se ha hecho. Realmente lo que se hizo en el jardín es algo extraordinario, ¿verdad? En una semana hicimos el cableado subterráneo de la parte eléctrica y telefonía, por ejemplo. En 5 días, en menos de 5 días, pues, hicimos la verja perimetral que tiene todo el palacio, incluyendo los portones, las columnas, ¿verdad? Se hicieron aproximadamente, más de 16 columnas medianas, digamos, hicimos 6 columnas bastante grandes, que son las que tienen cada uno de los portones. Incluimos el logo original del palacio, por ejemplo, en cada uno de los portones. Todo esto pues lo revisamos en diferentes datos que se tenían de parte del Ministerio de Cultura y historiadores, etcétera, para poder delimitar, por ejemplo, el logo, ¿verdad? Que era algo importante. Con todos los rasgos, ¿verdad, ministro? Porque esto de la restauración lleva a eso, mantener que le dan ese valor histórico. Totalmente. Decían que íbamos a más grande, porque le hicimos un jardín. Es decir, es más, ¿verdad? Si tú ves el muro que construimos con la verja, es decir, es en palma con el palacio, es decir, ahora el palacio es más grande. Entonces está el palacio y está su jardín, ¿verdad? Entonces, pero en otros países, porque así sucede en otros países, normalmente los jardines pues están cerrados, y únicamente tú entras al palacio y en el momento de la guía pues te llevan al jardín, etcétera. Acá el presidente dijo, no, yo quiero que este espacio pues esté habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que todos los salvadoreños puedan llegar y puedan disfrutar de este nuevo espacio, ¿verdad? Sí. Lo más reciente que anunciaba usted era el seguimiento por estos daños en el Progreso Guatemala, en Jutiapa, y que estaba afectando conectividad a la frontera San Cristóbal. Sí, es el puente del Colorado. Este puente pues sufrió un daño debido a las lluvias. De hecho pasaron, primero pues se formó una pequeña carca, hace quizás más o menos una semana en el lugar. Nosotros de inmediato pues nos comunicamos con las autoridades de Guatemala para que esto pudiera ser intervenido, porque de alguna manera pues la frontera San Cristóbal, si bien es cierto no pasa tanto producto perecedero en la zona, pero pues una parte de las mercancías importantes de nuestro país salen y entran por esta frontera. Entonces teníamos bastante interés por el tema económico principalmente. No podemos detener nuestra economía por ningún motivo, y pues hicimoslo. En ese momento pues no había paso cerrado. Sucedió pues recientemente, del jueves, viernes más o menos, donde pues se hundieron los 2 carriles, al principio un carril, luego pues se terminó de hundir el segundo carril del acceso a este puente El Colorado. Para poder tener más o menos una idea, pues este puente está a 38 kilómetros de la frontera San Cristóbal. Alguien puede decir, del lado de Guatemala. Del lado de Guatemala. Alguien puede decir, bueno, ¿y El Salvador qué tanto le interesaba un puente que está a 38 kilómetros de la frontera? Lo que pasa es que es el único acceso realmente, ¿verdad? Es la única calle que nos lleva desde esta frontera hacia nuestro vecino Guatemala. Y pasa mercancía por ahí. Y pasa mercancía por ahí. Entonces, nosotros hicimos todas las coordinaciones con Guatemala para que esto se comenzara a reparar. De hecho, llegamos nosotros prácticamente el mismo día y vimos el camión, ¿verdad? Un camión que había quedado atravesado prácticamente. Ellos el día sábado pues movilizaron el camión
y se hicieron trabajos necesarios para rellenar el lugar. Y pues el día de ayer ya en horario de la noche nuestro equipo estuvo ahí permanentemente acompañando. Nosotros solo acompañamos, ¿verdad? Fueron los trabajos por parte del gobierno de Guatemala, pero pues estuvimos acompañando para que este trabajo pues se pudiera hacer lo más rápido posible. De hecho, estuve en conversaciones con el ministro, con el viceministro de Guatemala de Infraestructura, también pues con el director de Covial, que es equivalente al Fovial de nosotros. El equivalente a Fovial de nosotros, para que se le diera el mantenimiento en el menor tiempo posible. Esa es una carretera que ellos tienen una empresa que se llama Sigma, contratada para el mantenimiento de toda la ruta. Pues al final, verdad, se rehabilitó el puente, que es lo importante, el paso está habilitado. Y ya el paso está totalmente habilitado. Nosotros hicimos al final unas recomendaciones, porque ellos tienen que construir unos drenajes en los costados y hacer unas obras de protección para que no les vuelva a ocurrir eso, ¿verdad? Porque no es, según lo que nosotros revisamos, no es la primera vez que les ha pasado algo similar, tal vez no de esta magnitud, pero sí justamente en ese punto, pues el acceso al puente pues ya ha sufrido deterioro, ¿verdad? Claro, en su momento quizás lo intervinieron, y esta vez pues pasó quizás un poco más de tiempo por la lluvia, se les complicó, pero hicimos nuestras recomendaciones puntuales para que ese puente pues le puedan hacer las obras necesarias, porque ahorita está habilitado, pero con lluvias, ¿verdad? Puede volverse... Los pronósticos no son nada alentadores. Así es, y los pronósticos no son nada alentadores. Sabemos que hay un huracán, se acerca un huracán que ya es categoría 4, que si bien es cierto, pues según las trayectorias ahorita, pues pasa directamente a México, ¿verdad? A través del Atlántico, pero pues esto nos afecta a todos, ¿verdad? Nosotros prácticamente la influencia de este tipo de huracanes afectaría a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, ¿verdad? En una buena parte. Pero más allá de eso es que es importante que le hagan ese tipo de obras para poder prevenir y proteger nuevamente las obras ya realizadas, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? En la recomendación, porque ya son obras que tiene que hacer nuestro vecino país. Lo importante es que está habilitado ya el paso de vehículos sobre este puente en Colorado. Hay otros puntos, ministros, en los que se seguirán los trabajos, aunque en periodo de lluvia es bien complicado hacer trabajo, nos ha explicado en ocasiones anteriores usted, pero, por ejemplo, esto de los derrumbes se está atendiendo, estaban interviniendo en la zona de San Bartolo, vi que había avisado usted en el Twitter. Sí, nosotros normalmente pues en muchas de las carreteras de nuestro país pues tenemos taludes que de alguna manera pues están vegetados, hay vegetación natural, pero con la alta acumulación de agua lluvia muchas veces pues se dan desprendimientos de estos taludes. Los taludes sirven para estabilizar, ¿verdad?, las zonas, pero hay eventos que no son esperados, como el temporal que tuvimos recientemente, que afectó en buena medida a nuestro país. Es más, la acumulación de lluvia pues fue similar al huracán Mitch, y solo eso nos dice bastante, ¿verdad? Y en menor tiempo. Entonces, de eso de alguna manera pues generó desprendimientos de material, por ejemplo en la ruta de las Flores, en la ruta de los Naranjos. Tuvimos problemas en la ruta panorámica, en la carretera que conduce hacia Panchimalco, Puerta del Diablo, en la autopista Comalapa, en varios puntos de la autopista Comalapa, principalmente el sector de Miramar, y en el tramo de Tuscania por el carretera al Puerto de la Libertad. Nosotros estamos planteando ahorita, pues a través del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, una serie de obras que vamos a ejecutar. De hecho, ya hay una preaprobación por parte de los bancos, tanto el Banco Mundial, para poder ejecutar obras alrededor de los 53 millones de dólares para poder reducir vulnerabilidad en diferentes partes de nuestro país, y a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, inversiones aproximadamente de 35 millones de dólares. Esto pues va a depender de acuerdo a la última aprobación que tienen que hacer los bancos del listado de proyectos que nosotros les hemos enviado, y de acuerdo a esto pues ellos hacen un análisis, ¿verdad? Un análisis de el impacto de cada una de
de estas obras, ¿verdad? Y que sean rehabilitaciones por el temporal que acaba de pasar. Y Ahora hubo bien, daños también, perdone ministro, en la Unión, usted mencionó en una conferencia de un puente que se había colapsado también. sí, tuvimos problemas principalmente en el puente Loma Larga, en la Unión, que pues ahí tuvimos que inhabilitar uno de los carriles del puente. El acceso, de alguna manera, pues hubo una socavación, una pequeña cárcava que se formó, pero prácticamente lo intervenimos de inmediato. Lo primero que hicimos fue proteger el puente por las lluvias, y nomás se terminó pues el tiempo de lluvias, empezamos con las obras y pues prácticamente en poco tiempo, en menos de 72 horas, ya las obras habían terminado. Con esto pues estamos garantizando seguridad en la zona y habilitamos ya los 2 carriles de este puente. Lo mismo sucedió en el puente de Agua Caliente en la Unión. Ahí lo que sucedió fue que árboles llegaron y de alguna manera obstruyeron el paso de agua de la zona. El obstruir el paso de agua en la zona generó que el río se saliera, ¿verdad? De alguna manera afectó buena parte de la zona. Y pues también el puente se pasó llevando los barandales, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nosotros hemos estado trabajando en la reparación de todo lo que ha sido dañado en la zona. Ya prácticamente hemos terminado, únicamente estábamos trabajando en detalles, por ejemplo el barandal, ¿verdad? Que ya un nuevo barandal le pusimos al puente y otro tipo de obras que hemos estado haciendo. Ya estamos por terminar los trabajos y esperamos que con eso pues las familias estén más seguras en esta ocasión. El fin de semana estuvo también usted inaugurando o relanzando esta campaña de reforestación. ¿Es el tiempo oportuno para que nos involucremos en este tipo de actividad, ministro? Yo creo que sí, y los datos nos los confirman, ¿verdad? En la época de invierno pues es más fácil realizar este tipo de acción, la siembra de árboles en diferentes carreteras de nuestro país, en diferentes zonas. Y estamos haciendo varias acciones, ¿verdad? Por un lado, el gobierno trabajando en sembrar maquilisguat, en trasplante de maquilisguat, en llevar cortés blanco, árbol de fuego, cortés negro, entre otro tipo de árboles que estamos llevando a diferentes puntos. Ahorita estamos trabajando en la carretera de Oro, por ejemplo, trabajamos el día sábado, el día domingo, vamos a seguir trabajando esta semana, solo ahí pues en la carretera de Oro vamos a sembrar cerca de 500 árboles, entre árbol de fuego, corte blanco, maquilisguat, entre otros, que vamos a estar sembrando en la zona. Y pues esperamos que en unos días también empecemos en el bypass de Usulután, por ejemplo, donde vamos a sembrar árboles, en el periférico Gerardo Barrios, donde incluso la empresa privada también nos ha ofrecido donar todos los árboles del periférico Gerardo Barrios, por ejemplo. Casi más de 100,000 árboles, por ejemplo. Pero lo que quiero decir con esto es que está por un lado el gobierno trabajando, por otro lado también la empresa privada que quiere sumarse para sembrar árboles, sembrar vida, y por otro lado también tenemos una campaña para que se sume también la población salvadoreña. Y estamos llegando a diferentes puntos. Por ejemplo, el sábado estuvimos en el Jardín Centroamérica del Palacio Nacional, estuvimos en Plaza Barrios, estuvimos también por la plaza nueva que está en la Iglesia del Calvario, en la 6ª por el Gimnasio Nacional. Estuvimos por el cine al aire libre también, estuvimos temprano en El Salvador del Mundo, y pues también estuvimos en el redondel de San Juan Opico, donde hay un espacio público. Entonces ahí estuvimos regalando maquilisguat y otro tipo de plantas y árboles de diferentes especies a los salvadoreños, para que también los salvadoreños sean parte de este esfuerzo de sembrar árboles, de sembrar vida en nuestro país, ya sea en sus casas o prácticamente muchas veces en la acera pues hay algún espacio en el cual se pueden sembrar este tipo de árboles, ¿verdad? Entonces la idea pues es al final que todos seamos parte, el gobierno, la empresa privada, el pueblo salvadoreño, todos seamos parte pues de la reforestación que necesita nuestro país, y esto de alguna manera hay que mencionarlo, nos blinda ante el cambio climático, nos da un blindaje por un lado, y por otro lado también pues
reduce en diferentes partes, y esto mismo pues tiene que ver con el cambio climático, también la vulnerabilidad en diferentes partes, porque los árboles pues absorben una buena parte de esa agua lluvia, que cuando los suelos están impermeabilizados pues normalmente se va al sistema de drenaje, ¿verdad? Tiene que llegar a algún punto, y eso pues genera inundaciones, entre otro tipo de problemas. Pero bien, lo importante es seguir trabajando en estos esfuerzos. Por un lado, si bien es cierto, pues estamos desarrollando infraestructura vial, edificaciones, etcétera, pero por otro lado también tenemos que hacer este tipo de acciones que de alguna manera pues abonan a mejorar nuestro medio ambiente. Así es, que serán a un mediano plazo, digamos, que se va a ver los resultados de esta campaña, en la que, como bien dice el ministro, debemos de involucrarnos todos. Ministro, también a usted le toca esto del transporte, y hace algunos meses hablábamos sobre las iniciativas que estaban promoviendo. ¿Cómo va el proyecto de lo de la empresa china, ministro, que la Asamblea aprobó para que se pueda modernizar nuestro sistema colectivo de transporte? Sí, bueno, más o menos el proceso es el siguiente, ¿verdad? Esos son 1.500 buses donde la empresa Yutong, que de hecho es la empresa que más exporta unidades de transporte en China a diferentes partes del mundo, es la empresa número 1 en exportaciones de este tipo de productos, pues está ofreciendo un financiamiento al gobierno, ¿verdad? Este financiamiento pues tiene unas condiciones, esas condiciones pues implican el otorgar 1.500 buses con cámaras, GPS, recaudo electrónico, entre otro tipo de tecnología, centro de monitoreo, etcétera, ¿verdad? Para que de alguna manera, a través de esto, pues, se pueda garantizar, uno, la renovación de la flota de unidades, pero a la vez también el control de esas unidades. Además de stock de repuestos, entre otro tipo de cosas, y hay que mencionar que esa marca ya está en el mercado, es decir, ya hay buses de esta marca circulando en el país, no es que sea una marca que se vaya a introducir o algo parecido. Ya hay empresarios del transporte público que no los compró este año, que no los compró el año pasado, sino que ya los tiene desde hace varios años, ¿verdad? Es una marca que ya existe en el mercado de autobuses de El Salvador y de Centroamérica. Entonces eso implica de alguna manera que hay stock de repuestos también en el mercado, ¿verdad? Sí, que son necesarios. Que eso es importante, sí, ¿verdad? Sí. Además de que se está tratando de garantizar a través de este proyecto que hay stock de repuestos. Pero bien, el punto es que el proceso es el siguiente, ¿verdad? Primero se aprueba el financiamiento para que se firme un contrato de préstamo entre el Ministerio de Hacienda y la empresa, ¿verdad? Que va a otorgar el financiamiento. Yo esperaría que esta semana se firme ya el contrato de préstamo. Lo que sucede es que pues hay ciertas revisiones, ¿verdad? Que tienen que realizar entre ambas partes, y de acuerdo a esto pues al final se firma el contrato de préstamo. Posterior a la firma se va nuevamente a la Asamblea Legislativa. Esto es para ratificar ese contrato, ¿verdad? Ese contrato de préstamo que fue aprobado y que ahora pues se va a ratificar. Sí. Entonces, ahorita pues estamos en ese proceso donde se tiene que ratificar primero se va a firmar, esperaremos y luego se ratifica. Sí. Y posteriormente se le tiene que asignar al Ministerio de Obras Públicas los recursos para los pagos respectivos, ¿verdad? Sí. Obviamente en este caso, como la empresa es la que da el financiamiento, pero es del 85%. Entonces al Ministerio de Obras Públicas únicamente se le asignaría más o menos el 15%. Y digo más o menos porque como los presupuestos son anuales y ahorita ya estamos en el mes de julio, es decir, ya pasó. 6 meses transcurrieron ya. Entonces se tendría que hacer un cálculo, ¿verdad? Porque hay, digamos, una forma establecida y pactada en la cual se van a realizar los pagos de ese 15%. ¿Y los buses, ministro, se los dan a los empresarios actuales o va a tener participación el Viceministerio de Transporte cuando ya se concreten lo de los buses? No, mira, nosotros lo que queremos realmente es que se mejore el transporte público y trabajar con los empresarios que de verdad quieran trabajar, no solo con el gobierno, sino que al final quieran mejorar la calidad y el servicio del transporte público. La idea es trabajar con los privados, ¿verdad? Esa es la idea, pero obviamente con condiciones, ¿verdad? Condiciones que ya implica una mejora, ¿verdad? El darle una unidad nueva,
que pues estaría a nombre del gobierno de El Salvador, pero pues para operar ese tipo de unidad pues hay que cumplir varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el mantenimiento de la unidad, que esté en óptimas condiciones siempre, los controles, ¿verdad? Que de alguna manera se establecen en el transporte público, no solo de El Salvador, sino en este nuevo El Salvador que queremos construir, sino que en diferentes países donde se tienen cámaras, GPS, entre otro tipo de sistemas. Entonces, obviamente tenemos que prepararnos para esa nueva realidad que vamos a tener y trabajar con los empresarios, ¿verdad? Pero siempre y cuando implique que, por ejemplo, los motoristas hay que capacitarlos, tienen que estar debidamente certificados para poder brindar un mejor servicio a la población salvadoreña. Porque de nada serviría tener buses nuevos si al final también vamos a tener un maltrato al usuario, ¿verdad? O los problemas que nosotros vemos. Deterioro de las unidades. Exacto. Y si no se le da mantenimiento, y si la seguridad del pasajero. Entonces al final, si no en 5 años vamos a tener el mismo transporte público que tenemos ahorita. Sí. Entonces la idea es generar un cambio rotundo en el transporte, y pues para eso hay que establecer condiciones, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Al final todos somos beneficiados, ¿verdad? El empresario por un lado, porque si cambia y mejora su calidad y su servicio, van a ser más personas las que se van a querer movilizar, y más personas implican más ingresos también, ¿verdad? Entonces, y también los usuarios, porque al final van a tener un mejor servicio. Entonces al final todos nos beneficiamos si hacemos las mejoras respectivas, y ese es el camino que queremos seguir. Obviamente esto va a implicar que tengamos supervisión más directa, exhaustiva, incluso con el mantenimiento de las unidades, con el servicio que se da, etcétera, para garantizar pues que estas no se deterioren. Y además el ambiente de seguridad, ¿verdad?, que ha significado también para el sector de transporte mejores condiciones para poder invertir. Totalmente, de hecho significa un ahorro considerable, no lo digo yo, lo han dicho los mismos empresarios del transporte público. Es decir, el hecho de pagar antes extorsión en el transporte colectivo, pues era un problema, ¿verdad?, latente, ¿verdad?, que vivían todos los días. Y no solo pagar extorsión, sino que incluso algunos pues... Lo más grave, atentar contra la vida de los trabajadores. Algunos atentaban con la vida de los trabajadores, con la vida del motorista, o la vida incluso del mismo empresario, ¿verdad?, del transporte. Entonces, eso de alguna manera ha cambiado. Yo creo que los empresarios pues lo han reconocido públicamente en diferentes ocasiones, y pues es parte de los cambios y las transformaciones, ¿verdad? Es decir, en algún momento todos estaban peleando para poder al menos luchar por su propia vida, ¿verdad? Tenían que pagar extorsiones, etcétera, etcétera. Ahora, pues nuestro país va evolucionando, ya no estamos pensando en eso, sino que ahora estamos pensando en cómo vamos a cambiar, por ejemplo, las unidades de transporte público. Algo impensable en El Salvador, ¿verdad? Pero bien, el objetivo pues es al final mejorar nuestro país, irlo transformando, cambiando, así como cambió la seguridad, así hacerlo ahora con el transporte público, que es el día a día de los salvadoreños, y hay que decirlo, las personas pasan hasta 45 minutos todos los días en el transporte, como mínimo, ¿verdad? Porque muchas veces son 45 de ida, 45 de vuelta, o más, ¿verdad? Depende del lugar donde se encuentre. Personas que tienen que abordar más de una unidad de transporte público para estar movilizándose, entre otro tipo de cosas, pero que al final pues parte de su vida está en el transporte, y si el transporte es deficiente, de mala calidad, le estamos dando mala calidad también de vida a los salvadoreños, y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Muchas gracias, ministro Romeo Rodríguez Herrera, titular del MOP, que nos acompañó esta mañana. Gracias por actualizarnos sobre estos importantes temas. No, gracias a ti por la invitación, y decirle a todos los salvadoreños que vamos a trabajar todos los días para seguir transformando nuestro país en infraestructura vial, en temas de transporte público y en todo lo que al final pues le compete a mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.